Buenas tardes mis hermanos, bienvenidos nuevamente a otro videito más que les traemos aquí de el Centro de Restauración Impacto de Vida Oriente. En esta ocasión traemos un testimonio nuevamente de uno de nuestros hermanos en Cristo. Nos va a contar un poco de su pasado, un poco de su vida. Y vamos a estar aquí también conviviendo y congregándonos con nuestra familia en Cristo, gozándonos. En esta ocasión mis hermanos prepararon unas hamburguesas y están preparando todo para ya disponernos a comer. Aquí nuestras hermanas están reunidas, platicando a gusto, en familia. Y venimos nuevamente a traer ese apoyo moral a todos nuestros hermanos. Estamos aquí el día domingo, hoy se descansa. Fueron todos a la iglesia esta mañana nuevamente y ya regresaron. Y pues están preparando todo para empezar lo que es la comida y que van a dar aquí el día de hoy. Vamos también a compartir un poco de las fotos que se han tomado aquí, las personas que se han congregado, ¿verdad?, en este centro de restauración. Y bueno, pues vamos a ver un poco de lo que se hace aquí también. Hoy tuvieron una reunión con un invitado muy especial. Vamos a poner un poco de las imágenes también de lo que se vivió aquí hoy, se compartió palabra y bueno, pues nos gozamos en gran manera en familia porque pues siempre estamos buscando la dirección de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra para mantenernos firmes en el camino y no desmayar. Entonces en un momento más vamos a comenzar este video y vamos a comenzar escuchando el testimonio de mi hermano Manuel. No se vayan. Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí en el Centro de Restauración Cristiano Impacto de Vida Oriente. Y en esta ocasión, mis hermanos, tenemos el gusto de platicar aquí con Manuel Alcalán. Manuel, pues aquí lo que tratamos de hacer en estos videos es de compartir el testimonio de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, como yo te conocí aquí, tengo entendido que estuviste aquí internado un tiempo. Así es. Entonces, nosotros estamos tratando de, ahora sí que dar a conocer el centro de restauración
y por eso es que entrevistamos principalmente a las personas que han estado aquí internadas. Pero quisiera iniciar contigo un poquito atrás de tu vida. Me gustaría que me compartieras y nos compartieras a todos los que te están viendo en tu testimonio un poco de ti, un poco de tu infancia, en dónde naciste, qué edad tienes ahorita, originario de dónde eres, vaya, y poco a poco nos iremos adentrando en tu testimonio, pero empezamos un poco por dónde eres, ¿de dónde eres? Soy originario de Zaguayo, Michoacán. Mis padres y pues mi familia, la mayoría de mi familia está en Michoacán, en Zaguayo, Michoacán. Nací en el 94, pues tengo 30 años. Okay. Soy del 17 de septiembre. Pues primero que nada le doy gracias, brother, porque nadie nunca me había dado una oportunidad de estas. Me siento un poco nervioso, ansioso de qué contar, de qué no contar. Pero sí le quiero dar gracias a usted y a Dios, al hermano José, que es mi padre espiritual. Siempre le digo a mi familia que es mi papá, ¿verdad? Y aunque se quedan ellos callados, pero yo siempre le doy gracias a él, ¿verdad? Por haberme ayudado y rescatado, ¿verdad? Porque nadie daba nada por mí. Vamos a regresarnos un poco a ese punto. Dices, nadie daba nada por mí. Porque, ¿qué es lo que pasó en tu infancia, en tu vida, en tu adolescencia? ¿Qué me puedes platicar un poco de eso? Yo era niño, tenía 5 años y recuerdo que mis padres discutían. Mi mamá engañó a mi papá de alguna manera, ¿verdad? No, sí. No me quiero meter en eso, claro, pero claro. Mi papá estaba ahorcando a mi mamá, la estaba golpeando, y recuerdo que mi mamá le decía a mi papá que la dejara, y como no podía, la estaba ahorcando. Me decía mi mamá a mí me gritaba que le pegara con una piedra, y en mi cabeza pues no sabía qué hacer. Los dos eran mis papás, claro. Mis padres, ¿verdad? Y ahí empezó un odio, un coraje dentro de mí de que cómo yo le iba a pegar a uno de ellos. O sea, no podía pegarle yo. Claro. Pero la primera vez que yo probé el vicio, recuerdo que siempre andaba con mi papá, porque mis tíos y mi abuela me decían, vete con tu papá, porque yo vivía con mi abuela y con mi papá, con mis tíos, por el área del seminario, Comboneando. Eso es en Michoacán. Michoacán. Eso es el Michoacán. Ok. Y me mandaban con mi papá, ¿verdad? Yo teniendo 5 años y medio. Yo no cumplía los 6. Como a los 6 cumplidos, yo andaba con mi papá y sus amigos, y yo entraba bastante sed. Y me sentaba yo siempre por un lado de él, y como él tenía la cerveza por un lado, pues me dio sed y le tomé, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que ahí fue donde yo empecé a tomar. Cada vez que iba con él, le trataba de ganarle con la cerveza, ¿verdad? Pero a los 6 y medio, empecé yo a fumar con los de la esquina, porque mi mamá me llevó con ella a vivir a la casa de mi abuelo. O sea, como estaban separados mi papá y mi mamá vivía con su papá de ella. Ajá. Y en el barrio donde ella vivía, pues había cholos en la esquina, ¿verdad? Y yo me empecé a refugiar con ellos, porque pues no quería estar con mi mamá, porque todo el tiempo me la vivía regañando y pegándome por una cosa o por otra, ¿verdad? Sí. Y miraba que a mi hermano el más grande le pegaba más feo que a mí, okay, ¿verdad? Y fui creciendo, pero me involucré mucho con el cristal, con la marihuana, al grado que a los 15 años yo atrapaba una caja de cigarros. Fue lo primero que empecé a fumar, cigarros. De los delicados, Rale, Marlboro, delicados, sin filtro. Sí. Pero a los 17 empecé a fumar mota, marihuana, okay, ¿verdad? A los 20 empecé a fumar cristal, pero sin antes no haber hecho una combinación de clonazepam o diazepam con cristal inhalado, ¿verdad? ¿Es peor esa droga que mencionas? Sí, pues es pastillas para dormir.
Pero o sea, como- ¿el efecto es peor o qué? Sí, porque Ok. haz de cuenta como es una pastilla para dormir con la marihuana y luego cruzado con una cerveza, pues es una bomba para la cabeza, Ok, ¿verdad? ok. Y todavía con el cristal inhalado, pues mucho peor. Ok. Eh, 22 años tenías. a los 22 ya estaba demasiado perdido en el cristal, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero me metí en problemas en Michoacán. En ese tiempo estaban matando a todos los que inhalaban, ¿verdad? Por consumirle a uno y luego le consumía a otro sin antes uno no saber a quién le consumía, ¿verdad? Sí. Por ser contrarios muchas veces en el Ok, pueblo. Sí. Por las amistades, Sí. yo le consumo a otro y le consumo a otro porque son mis amigos, pero sin saber que son contrarios, Claro, claro. ¿verdad? Claro. Me meto en un problema de esos y me querían quebrar, me querían matar, pero la misericordia de Dios ahí estaba, ¿verdad? Nunca se apartó de mí porque pues desde niño a mí me llevaban a retiros del catolicismo, Ok. ¿verdad? Sí. Yo desde mi infancia era católico, le iba a rezar al Divino Niño y a otras imágenes. Ujú. Pero cuando me sacaron una pistola, no sé ni qué tamaño, pero pues de este tamaño, Sí. recuerdo que iba con un primo que se llama Adrián, ¿verdad? Le dicen la Peca. Hasta la fecha todavía lo estimo bastante, ¿verdad? Porque es uno de mis primos que siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Siempre me ha ayudado en bastantes veces, ocasiones, que yo no he tenido dinero, no he podido hacer cosas y él siempre ha estado ahí para apoyarme, ¿verdad? Me metí en problemas y él estaba conmigo, él se metió en problemas y yo estaba con él. A otro primo pues ya no la contó, ¿verdad? Por eso mismo que le cuento de las amistades Sí. contrarias. Me meto yo en problemas y me voy para San Luis. Me voy para San Luis. Allá vive mi mamá hasta la fecha, en Río Verde, Ok. ¿verdad? En la colonia Puente del Carmen. Ok. Viví allá con mi mamá. Dejé de fumar un tiempo droga, o sea, lo que es cristal, marihuana y todo lo demás. Sí. Pero llegó el grado donde empiezo a conocer personas y me vuelvo a involucrar otra vez en la marihuana. Empecé con la marihuana otra vez y al grado que otra vez me volví a aprender en el cristal, ¿verdad? Ok. Durante todo este tiempo de que estabas en las drogas, ¿había alcohol también involucrado o nada más era la pura droga? No, era también alcohol. También alcohol. Al alcohol, pues se puede decir que lo podía manipular a mi Controlar de alguna manera. De alguna manera, ¿verdad? Pero sí, pues tomaba de todo, ¿verdad? Cerveza, whisky, ron, de todo tipo, ¿verdad? Sí. No era de algo que me llevara al fondo, ¿no? ¿Verdad? Porque lo mío, el cristal era para mí de que podía hacer lo que fuera y no podía faltar, ¿verdad? Vaya. Pero en San Luis otra vez me meto en problemas porque mi amigo, que era el único amigo, se mete con gente más, se puede decir, más involucrada en el crimen, ¿verdad? Crece él y empieza él a vender, a establecer, no sé, su punto, ¿verdad? Pero pues allá es muy distinto, no sé, ¿verdad? No me meto mucho en eso, pero es distinto. Al grado que él me empezaba a contar que le estaban dando dinero para que me diera un estate quieto, me hiciera que me calmara, ¿verdad? Que no fuera de la manera que era. Y me quería golpear, y él me decía, mira, me decía con esas palabras, me decía, córtate el güero, me decía el güero, ¿verdad? Uh-huh. Porque mis hermanos, mi mamá, mi hermana son güeros. Soy el único moreno, aparte de otro hermanillo, ¿verdad? Vaya. Y por eso me decía el güero. Vaya. Y recuerdo que una vez, pues yo le tiré un paro, ¿verdad? Le ayudé a
a salirse de su casa porque se había metido en un problema y yo lo llevé a un lugar, a la casa de una tía de él, ¿verdad? En mi moto. Y él me dijo, no hombre, cualquier cosa que ocupe yo le tiro un paro, me dijo, está bueno. Y me acuerdo que al grado que yo estaba bien perdido en el vicio, mi mamá se peleaba mucho con mi padrastro, o sea, con su pareja, ¿verdad? Le digo padrastro porque pues tiene 2 hermanos que son de él, ¿verdad? Y recuerdo que él me corrió de su casa porque teníamos un trato él y yo de que yo no iba a andar drogándome en su casa, Sí. al cual el trato yo lo rompí, lo deshice, lo pisoteé, ¿verdad? Porque no lo cumplí. Sí. Y él, más sin embargo, nunca me reclamaba, nunca me reprochaba. Cuando llegaba tomado, siempre él me decía, Manuel, quiero platicar contigo. Y nos juntábamos en un pasillito a tomar con él, ¿verdad? Ya. Solamente cuando llegaba borracho, él tenía esa confianza conmigo de hablarme y platicar conmigo. Sí. Para que yo tuviera una comunicación con él, porque también él se sentía solo, más yo no, yo no quería platicar con él porque yo estaba drogado y él alcoholizado, y yo nunca he sido de esas personas feas, o sea que no sé si me entiendan, malero o agresivo, tal vez. agresivo, ¿verdad? Siempre, como hubo un tiempo que entrené taekwondo con ese primo que le digo Adrián, Sí. Porque mi primo ese siempre quería que yo dejara de las drogas, ¿verdad? Pero yo le decía que no y que no, pero siempre ha sido buena onda conmigo ese primo. Ajá. Y me enseñaron a razonar, o sea, a ser consciente de que en un pleito no pueden haber muchas cosas, pueden haber armas y otras cosas, ¿verdad? Claro. Y siempre he sido consciente en esa manera. Y yo decía, pues, ¿para qué le voy a pegar, verdad? Porque me decía bastantes cosas, groserías, y me reclamaba, me reprochaba, pero pues yo lo dejaba que fuera, ¿verdad? Porque pues yo sabía que estaba tomado. Sí. Y era el único ratito que podía él establecerse en su casa totalmente como él era, ¿verdad? Y yo lo comprendía, que él, todas las cosas que él me decía, me las quería decir buen y sano, pero como no tenía el valor para decírmelo porque tenía miedo cómo reaccionara yo estando yo drogado, ¿verdad? Vaya, sí. Pero me da risa, ¿verdad? Porque hubo una cosa que yo les decía a mi mamá, a mi hermana y aún a él, ¿verdad? Al señor le decía que había algo malo dentro del cuarto ese, ¿verdad? Y me decían, no, hombre, estás loco, siempre andas drogado, por eso dices que hay algo, no hay nada, estás loco, estás tonto, ¿verdad? Ajá. Hablando de lo que es el padrastro, ¿no? El padrastro. Sí. Y hubo una vez que les dije que yo escuchaba brujas y que las observaba, ¿verdad? Porque saliendo de mi cuarto estaba una casa en ¿cómo se puede decir? Obra negra. En obra negra, ¿verdad? Y estaba la calle y estaba el montado, todo el pedazo ese. Y yo le decía a mi mamá que yo miraba brujas y que se reían de mí, que conversaban entre ellas diciéndome cosas a mí y cosas así que miraba y escuchaba. Cuando escuchabas esto y mirabas esto, ¿estabas bajo el efecto de alguna droga a veces o de plano bueno y sano? De plano era en muchas áreas, porque cuando estaba bueno y sano las miraba y como las veía, que decía, quiero droga y tengo que tener droga para soportar lo que estoy viendo y enfrentarlo, ¿me entiendes? Porque decía yo en mi mente, van a venir y como les tengo miedo, lo que voy a ver, les tengo miedo, pero con la droga no le tengo miedo. Te daba valor. Me daba valor y les decía, yo me acuerdo que les decía bastantes cosas, ¿verdad? Y recuerdo que una vez llegó mi padrastro tomado y mi mamá creo había discutido con él, algo así, y llegaron separados, pero llegó mi padrastro temprano
Y mi mamá, ¿qué? Como a las 10, 11 de la noche más o menos. Pero para que cuando llegara mi mamá, mi padrastro me dice que sacara la marihuana. Y yo le dije que no, le dije no. Tú saca la marihuana, saca el toque, me decía. Y yo le dije, no le voy a dar. Tú sácalo. Y antes de que él llegara, yo estaba haciendo un cigarro de marihuana. Pero como llegó él y me empezó a hablar, siempre tenía el respeto de dejar la droga y eso allí. Solamente salía con cigarro normal, ¿verdad? Del cuarto. Pero en esa ocasión me dice, saca el cigarro de marihuana. Y lo saqué, ¿verdad? Ajá. Y recordé cuando amigos más jóvenes que yo, más chicos que yo en Michoacán me decían, regálame mota. Y yo les decía, no, yo no te voy a dar. Les decía, mira, aquí está el cigarro y aquí está el encendedor. Yo ahí están en la mesa. Si tú quieres, ahí está. Porque no quiero que después me echen la culpa de que fui yo, Sí. de que yo fui el que te dio, Sí. ¿verdad? Ahí está. Si tú quieres, préndelo. Si no quieres, ahí déjalo, ¿verdad? Y recuerdo que mi padrastro empezó a fumar y me lo dio. Y como ya andaba demasiado tomado, pues él se metió al baño y se desmayó, se puso mal. Y me acuerdo que lo recogí, lo levanté y lo metí a su cuarto de él. Ahí lo dejé en su cuarto y yo me metí a dormir, ¿verdad? Pues ahí no estaba consumiendo cristal, era pura marihuana con cerveza. Y me metí a dormir yo, ¿verdad? Me dormí, sino que el día siguiente mi mamá me empieza a reclamar y a quererme pegar. Y me río porque le decía yo a mi mamá que cuánta razón tenía yo, ¿verdad? De todo lo que le había contado yo que pasaba en el cuarto, que yo miraba, que ellos me decían que estaba loco. Porque mi mamá me decía, ya te contó, dile que te cuente lo que le pasó anoche. Pero yo, ¿qué le pasó? Pues, o sea, pues no sabía qué le había pasado. Pero cuando me empieza a contar mi mamá, porque él se fue molesto él con mi mamá, porque me estaba reclamando a mí. Sí. Y él se fue y me dice, no hombre, pues me dijo que ya lo llevaban unos niños cargando para allá para el monte, porque atrás de la casa de mi mamá ya es puro monte, Okay. puro, Sí. ahí en Río Verde. Sí. Y cuando me dice eso, me empiezo a reír. Le dije, ya ven, les dije que las cosas que yo miraba, les decía que se reían de mí y que me movían cosas en mi cuarto, que me las escondían y ustedes me decían que yo estaba loco y que andaba bien marihuano. Al grado que empezaron ellos a ver bastantes cosas. Wow. Bastantes cosas, y ya no querían estar en la casa y me echaban la culpa a mí, que porque yo los había llevado allí y cosas así. Sí. Al grado que pues tenía que estar yo drogado todos los días, ¿verdad? Wow. Para soportar todo eso. Sí. Recuerdo que le decía a mi mamá que por qué me vigilaba toda la noche. Y ella me decía, estás loco, yo no te vigilo, yo te veo cuando te asomas por la ventana. Y ella me decía, no es cierto, no soy yo, nosotros nos metemos y nos dormimos. ¿Qué mirabas? Yo recuerdo que una señora se asomaba por la ventana y yo salía a la carrera, pero ya no miraba yo a nadie. Wow. ¿Verdad? Porque la ventana del cuarto donde dormía yo tenía una cobija de cortina, porque no tenía vidrio. Y en el tiempo de fríos, pues con la cobija tapaba el frío, ¿verdad? Sí. Y pues tenía la facilidad de meter la mano para mover la cobija y por eso yo miraba que se asomaba una señora. Wow. ¿Verdad? Al grado pues que empecé a escuchar voces, ¿verdad? Que me decían que me fuera en la moto, que me saliera en la moto. Y me acuerdo que iban en la autopista rumbo a Río Verde, San Luis. Okay. Por la autopista. Y me acuerdo que me encontré un libretón de cobros, de cobranza de riegos de agua, pero para las milpas y todo eso. Uh-huh. Y era una gran cantidad y había nombres y cantidades de abonos y todas esas cosas.
Y pues como yo andaba bien loco, bien trastornado, pues decía, pues qué hago, y me lo llevé para la casa y le conté a mi mamá, mira, mamá, pues me encontré esto, ¿y dónde te lo robaste? ¿Y qué estabas haciendo? Y nunca, pues, al grado que pues siempre uno en la calle nunca le van a creer nada a alguien que anda mal, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo le van a creer si está uno mal? Sí. Y yo le decía, es que tú nunca me crees nada, y lo dejé allí. Pero pues recuerdo que una vez lo quemé porque dije, no, vayan a venir la gente y vayan a pensar que yo me lo robé o que yo hice algo, mejor lo voy a quemar, y lo quemé. Ajá. Y pues me acuerdo que ese día lo quemé y escuchaba otra vez las voces que me decían, ves, dale para allá en la moto. Y le decía, no te voy a hacer caso. Porque me acuerdo de ese día iba a cocinar un huevo. No te voy a hacer caso porque tú no me metes en puros problemas, y luego mi mamá ni me cree, y no me metes en problemas, y luego me quedo sin gasolina allá y tú no me ayudas a nada. Le decía yo a la voz que yo escuchaba. Y recuerdo que así quedó. Como a los 2-3 días andaba entre una parcela, entre una milpa, por el Puente del Carmen, entre las parcelas, y andaba perdido. Cuando reaccioné, que no sé cómo le explicarle, ¿verdad? Reaccioné y dije, bueno, pues, ¿qué ando haciendo yo acá entre las milpas, no? Porque haz de cuenta, un día haciendo un invento con mi moto, le quise pasar corriente con luz de la casa, y le troné los focos a la moto. Ya, todos los focos le tronaron, la traba sin luces. Sí. Y ese día pues andaba entre las milpas sin luz en la moto. Sí. Y decía, bueno, pues, ¿qué ando haciendo yo acá en la oscuridad y sin luz? Sí. Y yo recuerdo, porque les comentaba a mi brother Alfredo y a otras personas, que yo miraba en la oscuridad, en la brecha, y yo miraba como por dónde darle a la moto, ¿verdad? Yo recuerdo en los canales, yo me acuerdo que en los puentes que yo agarraba. ¿Qué tipo de moto era? Era una FT 125 azul con blanco. FT 125. ¿Es de las que andan en el lodo? ¿O no, es una de las de trabajo. Ok. De las de trabajo. Ok. Y recuerdo que, pues, por andar en la droga la descuidé bastante. Siempre me han gustado bastante las motos. Ok. Pero por andar en la droga la descuidé. Ok. Al grado que, pues, no me importaba ya nada. Cuando me corrió mi padrastro de su casa, sí. Pues me corre, ¿verdad? Y yo me fui de su casa. Recuerdo que me quería ir para Michoacán, pero no tenía ni dinero para gasolina ni nada. Y cuando voy a la casa de mi amigo, el que le comentaba, pues él me deja quedar un día en su casa para Año Nuevo, Navidad, algo así, eran esas fechas. Y me meto en un problema con él, le echo a la policía que no quería dejar salir a mi hermana y cosas así, ¿verdad? Y él aún así, él era mi amigo, me decía, güero, pues cálmese ya, güero, ¿verdad? Y recuerdo que una vez me enseñó, pues, cristal y droga, y me dijo, mira, todo esto me están dando, güero, por quebrarte, por quebrarte, porque tú no te quieres componer, no quieres hacer caso de que te la lleves tranquilo. Me están dando esto, güero. ¿Y qué es lo que le daban? Era cristal, droga y una paca de dinero. ¿Para qué para que me matara. Vaya. Porque ya no hacía caso de todas las veces pasadas que me decía él que me calmara, ¿verdad? Sí, que me la llevara tranquilo. Ajá. Porque había personas o contrarios que andaban matando a los que inhalaban, ¿verdad? Vaya. A los que fumaban cristal. Sí. Pero como yo en mi mente estaba inconsciente del mundo de eso, de la... pues sí, de la drogadicción, de los que vendían la droga, de los que venden la droga, pues yo estaba ignorante de cómo se movían, ¿verdad? Claro. Y recuerdo que ese día
me puso un revólver en la cabeza, mi camarada, mi amigo. Hasta la fecha todavía, es Marcos, sí, ¿verdad? Nomás voy a decir que es Marcos. Que Dios me lo bendiga donde quiera que esté, porque siempre fue mi camarada y fue el único amigo que tuve en San Luis, ¿verdad? Mis primos y demás, esos son aparte, pero fue el único amigo que tuve. Y le doy gracias porque ese día me daba con una chicharra, me picaba con una navaja, y recuerdo que él tenía un altar de la muerte, y cuando yo iba a visitarlo, yo le decía a la muerte en el altar, le decía yo, te voy a quitar cigarros y luego te traigo. Pero yo inconsciente drogado le decía yo así a la muerte, y mi camarada me decía, bueno, no le voy a estar agarrando nada, no hombre, si le agarro luego le traigo yo a ella, ¿da? Sí, pero no ande agarrando nada, me decía él. Y él me recordaba ese día, es que usted le estuvo agarrando y... No, sí, pero yo se lo estaba reponiendo a ella y así. Y recuerdo que me dijo, ¿sabe qué? Váyase porque no lo quiero quebrar. Sí. Pero yo en mi mente sabía que yo le podía quitar la pistola, porque cuando estuve en el taekwondo me enseñaron bastantes cosas, ¿verdad? Como para quitarle la pistola y pegarle yo con ella y muchas cosas. Okay. Y en mi cabeza estaba todo eso, pero decía yo, si se la quito es para matarlo, porque me enseñaron siempre desde niño que lloraban en mi casa o lloraban en la casa del otro, claro. ¿Verdad? Y decía en mi cabeza yo solo, cuando él me estaba picando con la chicharra y con la navaja, decía, lo voy a quebrar a él, y luego va a subir su hermano, y luego su otro hermano, su hermana y su mamá, y todos los tengo que matar, porque si no los mato van a ir contra mi mamá, wow, que vivía por la misma cuadra, wow, ¿verdad? Sí. Decía, los tengo que quebrar a todos, o tengo que soportar y que me quebren a mí, sí, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios, porque yo sé que ahora sé que fue Dios el que tenía la misericordia ahí para mí. Claro. Sobre de mí estaba su mano extendida, ¿verdad? Que ya me quería para que yo le sirviera a él. Cuando me voy de su casa, yo me voy al monte, sí, ¿verdad? Me voy al monte. La moto estaba desarmada en la casa de mi mamá. Iba caminando en el monte con droga, ¿verdad?, en la bolsa, sí, pero solo entre el monte. Me acuerdo que llegué a la casa donde vivía con mi abuelita de niño, porque en mi niñez hubo un tiempo que en 5 años me mandó mi mamá para Río Verde, porque pues era muy tremendo y me juntaba con los de la esquina, ¿verdad? Sí. Y voy y le toqué la puerta a la señora, que con la señora habíamos trabajado juntos, y mi tía le estaba rentando la casa esa. Sí. Y le dije, oiga, pues es que me corrieron de la casa de mi mamá, y le conté un poco. Sí. Le dije, quisiera saber si me puedo quedar aquí afuera, no es para que no haya problema. Y dijo, no, mijo. Y como me la llevaba bastante bien con la señora, porque las demás personas en el hotel no convivían bien con ella, porque les caía mal su forma de ser. Okay. Y conmigo era a toda onda, así como le puedo decir. Buena onda. Sí. Y ella se la llevaba bastante conmigo bien. Y yo le decía tía, ¿verdad? Y me acuerdo que me tendió una cobija y ahí me dormí. Y en la mañana, pues yo me fui ya, rumbo pues para la casa, porque no hallaba ni para dónde arrancar. Ajá. Pero me acuerdo que una tía me encontró, ella es cristiana también, con su pareja. Ajá. Recuerdo que ellos me recogieron y fueron al seguro, algo así, como un ISSSTE, a revisarse ellos de su azúcar, algo así, no me acuerdo. Sí. Pero ellos vieron que yo andaba bien mal, que andaba distorsionado, que no había llegado yo a la casa de mi mamá, que andaba a pie, ¿verdad? Porque sí, cuando
me llevan mis tíos al lugar donde ellos fueron a checarse y eso, después de encontrarme sin la moto, ¿verdad? Sí. Cuando ellos me llevaban rumbo a la casa, pues me encontré con el patrón y le dije que me bajaran ahí, ¿verdad? Porque me iba a ir a trabajar con él. Y le dije al patrón, vamos a ir a trabajar, sí, pero ya súbete a la camioneta porque ya no hay tiempo, ya es tarde para irnos a trabajar. Y ahí me bajé y me fui a trabajar con él. Y llegando en la tarde, pues él me pagó y me fui otra vez a comprar droga. Ahí con el mismo amigo, ¿verdad? Y me decía, otra vez, güero, ¿verdad? Sí. Pues otra vez, pues tengo la necesidad de fumar, ¿verdad? Sí. Y empecé a armar la moto porque la tenía descompuesta. Ajá. La arreglé. Cuando la arreglo, al día siguiente, mi mamá me despertaba, siempre era la que me despertaba, ella siempre me despertaba para que yo me fuera a trabajar, porque ella no quería que yo estuviera allí, porque sabía que estando yo en la casa me iba a estar drogando nada más, ¿verdad? ¿De qué trabajabas? En la construcción. Okay. Pues, era colador de placas. Okay. Con el señor, él me enseñó, me inculcó a cómo hacer las estructuras de madera para colar, ¿verdad? Yo era el chalán de él, al grado que él me dejaba un trabajo, me decía, vas a ir a poner la madera a tal lado, yo te voy a dejar con la madera y tú la haces, y en la tarde yo voy por ti. Así me dejaba, ¿verdad? Ajá. Al grado que cuando vaciamos el colado, cuando íbamos a hacer el vaciado, él me decía que yo no tenía que hacer nada más que checar los puntales de adentro de la casa. O sea, son los sostenes donde tienen todas las tablas. Vaya. Y él me decía, nomás tienes que hacer eso, no hagas nada ni les ayudes a los demás. Pero como siempre he tenido esa motivación de adrenalina de estar moviendo en algo, les ayudaba. Las demás personas, todos andaban drogados en el cristal, en la marihuana, en el guachicol, entre otras sustancias. Y yo me acuerdo que los guachicoleros los ponían en la pala y a botear arena y grava, porque eran los que no podían, no tenían muchas fuerzas. Vaya. Los demás, como tenían otras drogas, como el cristal y piedra, pase y cervezas más controlados, los ponían más para arriba, en los andamios, o a pasárselos del andamio, ¿verdad? Y yo me salía de estar haciendo mi trabajo. Ajá. Y le ayudaba a los guachicoleros, ¿verdad? A botear, porque había veces que los otros compañeros les aventaban los botes, porque se empezaban a decir cosas y les aventaban los botes y los descalabraban y cosas así. Vaya. Y a mí siempre me ayudaba, me impulsaba a ayudarles a ellos. No sabía por qué, pero yo cuando andaba loco me lo imaginaba, aquel se parece a mi primo y este se parece a mi hermano y cosas así. Wow. Y yo sabía que yo estaba loco, pero decía en mi mente, ¿qué tal que algo pasó y les cambiaron la cara y los mandaron para acá a trabajar a fuerzas? Wow. O cosas así, ¿verdad? Sí. Y me iba en una loquera fea, el cual me torturaba solo la cabeza. Wow. Por verlos cómo estaban de mal, ¿verdad? Sí, ellos. Sí. Y les ayudaba yo, les ayudaba a botear. Sí. Y a mí me decían que no les ayudara, pero yo les decía, pues tú qué, tú quién eres. No, ¿por qué no te ayudo a ti? Pues tú qué. Pero eran los de arriba. Al grado que el patrón me empezó a decir que me subiera para arriba, ayudarle a él arriba, ¿verdad? Porque él tenía otros ayudantes que le ayudaban a extender el cemento, a echar agua y otras cosas. Y él me decía, tú tienes que estar aquí conmigo, tú tienes que checar cómo le hago, cómo le extiendo yo, porque tú después me vas a ayudar. Pero a mí no me gustaba ser el maestro, estar ahí nomás, ¿verdad? Con el barrote, con la flota, con la cuchara. No me gustaba eso. Y al grado que me dijo, bueno, te voy a llevar a un colado donde tú vas a empezar a botear, ¿verdad? Me acuerdo tenía un bote que estaba mocho, estaba 3/4 de un bote, okay, ¿verdad? Y me empezó a dar ese bote, pero
ahí empecé a trabajar yo con él de boteando, o sea, vaciando el concreto con un bote. Pero los demás me hacían burla y me hacían carrilla, que niña y otras cosas así, ¿verdad? Maldiciones. Y pues me acuerdo que yo pues nunca he sido dejado ahí y les cantaba tiro y cosas así, pero ellos se reían porque pues ellos al parecer ellos querían que yo creciera, que yo fuera distinto, ¿verdad? Sí. Pero dejando eso a un lado del trabajo, Ajá. volviendo a lo de la droga y eso, Sí. como yo siempre salía a trabajar con ellos, yo me ganaba el dinero de allí, ¿verdad? Todos los días que él me pagaba, siempre iba y compraba cristal, una caja de cigarros, porque eran 3 cajas de cigarros diarias, Wow. ¿verdad? Más aparte 1 gramo de cristal, Wow. cerveza o lo que tuviera. Me acuerdo, yo tenía una colección de botellas en mi cuarto, 3, 4, 5 botellas que tenía, y todas me las acabé, todo, pues tiré todo a la basura, Sí. ¿verdad? Sí. Cuando pasa eso de que llego del trabajo y le decía a mi mamá que yo ya no quería nada, después de que mi padrastro me había corrido y me había metido en problemas con él, ¿verdad? Uh-huh. Yo regresé bien loco. Recuerdo que en mi mente decía que ya no quería droga, y mi mamá me paraba temprano y me decía vete a trabajar, y le decía ya no quiero ir a trabajar, no quiero ir, pero ella pensaba por flojo, por huevón yo, Sí, ¿verdad? sí. Y en realidad sí, porque mis hermanos me dicen ahora en Cristo, hombre, es que eres bien trabajador, no, hombre, yo soy bien huevón, yo no quiero ir a trabajar, pero si no voy a trabajar, echaría a perder todas las enseñanzas que mi pa José me ha dado, Sí. ¿verdad? Y mi mamá me decía, no, es que vete a trabajar. Yo le decía, no, mamá, y me iba, aún así me iba a trabajar, y llegaba, y otra vez a lo mismo, al grado que me encerraba yo en mi cuarto y no quería salir, porque sabía que saliendo a trabajar iba a haber dinero y iba a haber droga, ¿verdad? Sí. Y recuerdo que yo tenía un anillo que se lo iba a dar a una persona, ¿verdad? Uh-huh. Que quise mucho, por eso mismo la dejé a la chava, ¿verdad? Creo que era un anillo que yo le iba a entregar, y en la loquera se lo di a mi hermana, porque le dije a la muchacha, yo le dije que la dejaba, que ya no quería andar nada con ella, ya no quería llevar nada con ella por mí, ¿verdad? Porque yo era el que me estaba haciendo sufrir yo solo, porque como trabajaba en el hotel, escuchaba que las demás personas murmuraban y platicaban entre ellas que la chava andaba ahí en el hotel, que se metía en el hotel, y como yo drogado, pues no quería hacer yo una tontería, ¿me entiendes? Sí. Hacia ella, no hacia las demás personas. y mi patrón siempre fue bien estricto conmigo, era bien duro, y realmente le dije a la chava, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, perdóname, no eres tú, ahora sí el dicho mentado, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Pero ella no sabía el motivo, ¿verdad? Ella no sabía el motivo, el por qué yo le estaba diciendo eso. Sí. Porque yo en mi cabeza ya estaba pensando tontería y media. Ajá. De ella y las cosas que le quería hacer a ella, ¿verdad? En el alucín. En la loquera. Uh-huh. Cuando la dejé a ella, cambio el anillo por droga, por cristal, y me salgo de trabajar del hotel. Mi mamá me consigue trabajo en una taquería, trabajo una semana, y en toda esa semana todo el dinero que gané en la taquería también me lo compré de cristal, y todavía era más cristal, al grado que también dejé de ir a la taquería, y otra vez mi mamá me consiguió trabajo con el patrón de los colados, y todavía traba droga, y recuerdo que trabajé nada más como 2-3 semanas más,
Y yo le dije a mi mamá, yo no voy a trabajar, ya no voy a ir, pero yo todavía con droga, Sí. ¿verdad? Y ya no fui a trabajar. Y recuerdo que hubo un día que bien fastidiado, mal de mi cabeza, me arrodillé y le dije a Dios, pues bien loco, ¿verdad? Le dije a Dios, si en verdad existes, porque siempre desde niño me han dicho que existe un Dios y que en el cielo, y me llevaban a rezarle que al divino niño, que a la Virgen y a cuanta cosa que me llevaban. Sí. Mi mamá me llevó a llevar con brujos y el brujo que ha dicho que existe un Dios y que la muerte y que no sé qué. Sí. Pero yo nunca te he visto, nunca he sentido nada, ¿verdad? Si en verdad existes, tírame un paro, ¿verdad? Tírame una esquina, te quiero conocer, porque cuando yo estaba en la esquina, que yo me juntaba con los cholos en la esquina, ese era el modo de hablar, ¿no? Claro. Tírame una esquina, tírame un paro, ¿verdad? Porque Claro. ya no puedo, yo no aguanto a esta persona, a este tipo. Y a eso mismo yo le dije a Dios, le dije, tírame un paro, te quiero conocer. Ajá. Sí. Si en verdad existe, te quiero conocer. Pero cuando le dije eso, yo me acuerdo tenía un foco. Los que fuman cristal se van a identificar en eso. Claro. Tenía mi foco, mi cama estaba en un lado y yo dormía en el piso en un colchón porque me daba miedo de que fueran a llegar y me fueran a balacear, y iban a balacear la cama, pero yo no iba a estar en la cama, estaba en el colchón tirado. Okay. Pero ese día que le dije yo eso a Dios, tenía el foco lleno y tenía 1000 aire, y recuerdo que era toda la droga que tenía, ya no tenía más que la del foco, pero el foco estaba repleto, estaba lleno. Y recuerdo que ese día me quedé totalmente dormido, y los que se drogan con cristal o con piedra no saben que no duermen. Claro. Así lleven una semana, 15 días loqueando, no se van a dormir porque siguen loqueando. Así es. Al menos que coman algo. Así ¿verdad? Es. Sí. Y al día siguiente me desperté, dije, ¿qué pasó? Y no le hice caso a nada, pero miré que estaba cortado de aquí tengo una pequeña cicatriz, y estaba cortado y estaba el foco roto. Y tampoco le hice caso, pero empecé a rejuntar los vidrios y a rasparlos para echarlo el cristal a otro foco, para seguir inhalando, para seguir fumando. Sí. Pero pasó todo eso y no le tomé atención. Al día siguiente se me acabó el cristal, ya no tenía nada, no traía dinero, más que para unos cuantos cigarros. Como me fumaba 3 cajas diarias, no tenía para fumarme las 3 cajas diarias, ¿verdad? Sí, tenía para unos 10 cigarros, sí. ¿verdad? Sueltos. Sí. Me acuerdo la marca, era una marca fea, chafa, Baronel. Ajá. Que era puro zacate feo. Me río, pero le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Porque amén. Recuerdo eso, y recuerdo que le lloraba a mi mamá en esos días le lloraba a mi mamá porque le decía a mi mamá, dame para un cigarro porque me acabé el dinero y me acabé los cigarros, no tenía droga y no quería salir porque iba a volver a lo mismo. Pero en esos días yo en el internet, en el celular de mi mamá, porque hasta eso no tenía tampoco celular porque lo vendí. Sí. Y buscaba en el Google, en las redes sociales, un lugar donde podía yo internarme, pero que yo llevara mi moto y me aceptaran mi moto para así que yo me quedara, ¿verdad? Un centro de restauración. Un centro de restauración. Un anexo, lo que sea, ¿no? Un anexo, lo que fuera, ¿verdad? Sí, claro. Y recuerdo que, pues, Agua Buena, algo así, estaba uno así que era el más cerquita de ahí del lugar donde yo estaba. Sí. Pero cobraban, creo, como 7,000, 8,000 al mes, ¿verdad? Y recuerdo que yo le dije a mi mamá, me dijo, no, pues es que no tengo dinero. Mi mamá no trabajaba muchas horas porque mi mamá se iba a tortear con su suegra.
le contaba a mi brother, ¿verdad? Que por mi culpa ella no se puede mantener mucho de pie. Porque hubo un día que yo la llevaba al bautizo de mi sobrina. Ajá. Y en un semáforo me brinqué un tope de las bolas esas amarillas. Sí, las boyas, sí. Y recuerdo que mi mamá se iba a caer y bajó el pie y no sé cómo estuvo el movimiento que le pegué en su pie y le hice un daño en su pie, ¿verdad? Y no se puede mantener mucho de pie. Cuando ese es el trabajo de ella, estar torteando, estar de pie, ¿verdad? Sí. Y hasta la fecha todavía no se puede mantener de pie. Y le pido a Dios por ella, que Dios la alcance y que le restaure, ¿verdad? Claro. Su ser. Sí. Porque me da tristeza que ella ande en un lugar de oscuridad, con su mente perdida, con los brujos. Ok. Pero eso será más adelante, les cuento un poco de eso. Sí. A los 3 días de que yo le hablé a Dios así, que en mi cuarto drogado, recibí una llamada, ¿verdad? Ajá. Recibí una llamada de una persona de aquí de Matamoros y me dice, hola. Le dije, bueno. Le dice, hola, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿y qué? ¿A usted qué? ¿Le importa o qué? Uh-huh. Pero con maldiciones. Sí, claro. Y ella no puso atención a eso que yo le estaba diciendo, sino que ella me empezó a hablar de Dios y me dijo que si sabía de Dios y que si quería conocer yo de Cristo, ¿verdad? Y yo le decía que no, le decía que no. Y ella me dice, bueno, ¿tú sabes cómo te llamas? Me dice, ¿cómo te llamas? Le dije, me llamo Manuel, pero ¿a usted qué le importa? ¿Verdad? ¿A usted qué le importa cómo me llamo? Y ella me dice, bueno, te pregunto, ¿qué significa tu nombre? Y le dije, sí, sé qué significa mi nombre. Significa Dios con nosotros. Pero ¿y eso qué? Que Dios siempre ha estado contigo. Y me quedé callado, ya no dije nada porque entró en mi mente esa palabra, ¿verdad? Claro. Yo siempre he estado contigo. Claro. Y no lo recordaba yo, que yo le había hablado días antes a Dios y le había dicho que te ayudara, que me ayudara, que desde niño me habían dicho muchas cosas. Sí. Y recuerdo que esa palabra se me quedó en mi mente. Dios siempre está conmigo, ¿verdad? Sí. Siempre está conmigo. Y me dice, bueno, solo te quiero decir que sé que tú te quieres internar y quieres ingresar a un centro de rehabilitación, ¿sí? Y que no tienes dinero, no tienes el recurso, pero te puedo decir que yo te ofrezco la ayuda totalmente gratis, pero una cosa sí te digo, que es cristiano. Le dije, no hay problema, si te vienes, sí, pero está el Matamoros, me dice. Le dije, no le hace, sí me voy. Si te vienes, sí, pero pues no tengo dinero. Dijo, bueno, yo te doy los recursos para que te vengas. El camión sale a las 8, eran como las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde. Ok. Y recuerdo que era un 4 de abril y mi hermana me dijo ese día, en ese mismo rato, me dijo mi hermana, porque yo le pasé el celular a mi mamá para que se pusiera de acuerdo con la persona para el dinero y eso. Y mi hermana cumple años el 10 de abril. Ok. Y me dijo, no, Manolo, no te vayas. Dice, no me dejes sola en mi cumpleaños, vete ya después. No te vayas, Manolo, me decía. Le dije, no, ya me voy. Y me acuerdo que cuando me iba a salir de la casa, en mi ignorancia, fíjese, estaba una imagen de la guadalupana mentada. Sí. Y le dije que cuidara a mi mamá y que no le fuera a pasar nada y cosas así. No me acuerdo lo que le dije. Claro. Y me acuerdo que traía un pantalón de militar. Le dije a mi mamá, ya me voy, te cuidas, te quiero mucho. Y me dice, ¿pero a dónde vas? Me dice mi mamá. Le dije, ¿por qué? Me dice, sí, ¿a dónde vas con ese pantalón? Le dije, no me lo voy a quitar, quítatelo. Le dije, no me lo voy a quitar porque ya me voy yo a la guerra. Porque ella siempre supo que desde niño siempre quise ser militar, guacho,
marino, lo que fuera, pero yo siempre he querido ser eso. Ajá. Y ahora lo soy para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora lo Soldado soy de para Dios. Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando yo me iba a salir de mi casa, yo le dije a mi mamá que le dijera a la persona esa que me hablara por mi apodo en la central y que me hablara pero de lejos, ¿verdad? Y que me dijera por mi sobrenombre, que me decían la bola, ¿verdad? Que me dijera: ¡Bola! ¡Soy yo! Gritándome en la central. O sea, yo pues todavía loco, pues de 3 días tratando de dormir porque no tenía droga. Le dije eso a mi mamá. Pero cuando llego a la central, pues yo no miraba a nadie. Yo no miraba a nadie. Y cuando se me acerca una señora chaparrita y me dice: hola, Dios te bendiga, y me da un abrazo. Y yo me estremecí, dije: bueno, pues esta loca quién es, dije: esta loca quién es. Y me estremecí porque andaba bien loco, bien paniqueado. Sí. Me dice: ya vámonos, mijo, vente, te voy a llevar para mi casa y vamos a ir a almorzar. Y pues yo me saqué de onda porque dije: ¿qué onda con esta loca, no? Porque ¿cómo que va a llegar y me va a abrazar y me va a dar Y bastante vamos para la amor? casa. Vámonos para la casa, pues ni que fuera queda. Cuando pues me invitó, no recuerdo, me invitó a almorzar, compró algo así de rápido y me llevó a la iglesia con el pastor. Y el pastor, pues tuvimos un rato platicando con el pastor. El pastor, me mete el pastor a la iglesia. Ajá. El pastor, pues, me lee un salmo, no recuerdo qué salmo es. Antes que me digas el salmo, me quiero regresar tantito a cuando recibes esa llamada de esta persona que te dice: oye, yo sé que te quieres internar, yo sé que no tienes dinero. ¿Cómo es que esta persona supo de ti? A lo mejor para allá vas, ¿no? Pero se me hace que no quiero adelantarme más No. sin que me comentes, porque me quedé intrigado. ¿Y cómo supo esta persona de ti si no estabas buscando en internet, verdad? Y hasta ahí me quedé. ¿Cómo es que supo de ti? No, hasta la fecha no sé cómo estuvo, no sé si mi mamá se movió por otro lado, no sé. Pero creo que cuando yo trabajaba en el motel, en el hotel, hubo una vez que me puse malo del riñón porque como siempre me la estaba fumando, siempre tomaba pura coca, no comía, no cenaba, no almorzaba, no nada, más que pura coca y cristal, cigarros y droga. Pero un día que me puse malo del riñón, y le hablé a mi mamá que me sentía malo, porque estaba con la chava que dejé, ¿verdad? Del noviazgo que dejé. Sí. Y le dije: ya voy para allá porque voy bien malo, me duele bien bastante el riñón, busca los papeles para ir al doctor. Y me acuerdo que cuando llegamos a la clínica, la enfermera que me atendió me dijo: pásale, pero dale hasta allá. Me maté un cuartito y me empezó a consultar y todo, y me puso una inyección. Pero yo le dije: espérame, pero con bastante dolor. Y me dijo: no, ¿cuál? Espérese. Y me empujó y me puso la inyección y me atendió y todo, ¿verdad? Ajá, sí. Y esa señora era la mamá de un chavo de los que estaban en el tiempo que yo llegué. Oh, Nada okay. más estaba el líder y estaba otro chavo de Okay. interno. Okay. Eran los únicos dos cuando yo llegué, eran los únicos dos que estaban. Okay. Y esa señora era la mamá del chavo que estaba internado. Pero yo pienso que va por allí, va ¿verdad? Por ahí. Ok, perfecto. Entonces llegas a Matamoros, te recibe una señora, te lleva a su casa y te invita a comer. Sí. Y pues me quedé intrigado de cómo me estaba tratando, o sea, siendo yo un marihuano. Cuando me tenía el pastor en su iglesia, tiene un salmo en la pared, dice: de uno en uno, yo fijaré mis ojos en ti y te haré entender por los caminos que debes andar, sí, ¿verdad?
algo así dice el Salmo. Sí, lo vamos a poner en pantalla, no te preocupes. Y recuerdo que dije, no hombre, a lo mejor este loco me va a tener bien vigilado con cámaras y todo en el centro, ¿verdad? Pero yo me imaginaba un centro bardeado con cámaras y... Como cárcel, ¿no? Como una cárcel, ¿verdad? Sí. Y cuando llego yo al lugar, dije, bueno, pues, ¿y esto qué, verdad? No es algo que yo me imaginé. Sí. A lo mejor aquí ni es, quién sabe. Sí. Y me presentan a los chavos y todo, nomás eran ellos dos, esos dos chavos, Teodoro y Luis. Ajá. Y cuando yo llegué, me la llevaba a toda onda con los dos, pero me empezaron a tratar, bueno, el líder me empezó a tratar bien duro, ¿verdad? Y recuerdo que yo en el centro los primeros días, pues batallaba, ¿no? Porque pues de estar fume y fume todos los días a no fumar nada, yo les decía y me les hincaba y les imploraba, les rogaba por un cigarro, por una fumada de un cigarro. Y ellos me decían, no. Y me decían, ponte a leer. Me daban una Biblia, brother, wow, sin saber yo leer. Para leer un papá quiere al perro, duraba 2-3 horas para leer eso y para entenderlo, ¿verdad? Para que me entiendan un poco, en primero de primaria duré 3 años y al cuarto año me pasaron a segundo año porque ya los tenía fastidiados, ¿verdad? Okay. Sé que las personas que en realidad me conocen se van a reír, van a decir, o sea, qué locura, ¿no? Pero es una realidad. Sí, pero es una realidad. Sí. Cuando me daban la Biblia a leer, yo lloraba porque me decían, lee el Salmo 91. Me decían, lee el Salmo 91. Y yo sin saber leer, sin saber usar una Biblia, pero con una necesidad de que Dios me ayudara a quitar esa carga, esa lucha que yo traía en mi interior. Sí. Pero ahora me doy cuenta que Dios me decía, esfuérzate, mijo, esfuérzate. Eso es lo que tú me estabas pidiendo, que me querías conocer, ¿verdad? Wow. Y yo sé que siempre Dios ha estado todo ese tiempo, hasta el día de hoy conmigo, ¿verdad? Que Dios me dice, conoce más de mí, conóceme. Que sí me esfuerzo y hay veces que no me esfuerzo, hay veces que ni siquiera hago un esfuerzo para nada en buscarlo a Él, ¿verdad? Pero yo sé que Dios nunca me ha dejado, yo sé que nunca me ha desamparado, porque hubo una vez que con ese chavo, con Luis, andamos en unos bautizos en la playa con los pastores y recuerdo que el chavo ese me decía que si no se me antojaba ir por uno de los pecados al fondo del mar, porque en la palabra de Dios dice que cuando uno se arrepiente y es bautizado, todos nuestros pecados son borrados y Dios no se acuerda de ellos y los echa al fondo de la mar, ¿verdad? Sí. Y él me dice, ¿no quisieras ir por uno de tus pecados? y yo inconscientemente, ¿verdad? Le dije, no, pues por unos cuantos sí, ¿verdad? Por unos cuantos sí. Y así quedó y seguimos jugando y nos metimos a la playa y todo. Pero no pasó ni media hora cuando el chavo se estaba ahogando. Okay. Y yo me meto por él a lo más hondo y él me sume y total que nos estábamos ahogando los dos. Yo por no quererlo dejar que se ahogara, porque yo me podía salir y tenía fuerzas para salirme, él era el que se estaba ahogando, sí, ¿verdad? Y yo por no dejarlo que se ahogara, porque decía, no, pues, ¿cómo lo voy a dejar? Sí. Luego, ¿qué voy a decir? ¿Dónde voy a quedar yo como cobarde que lo dejé? Y sí, cosas así que me pasaron por mi cabeza así rápido. Y decía, o sea, no lo puedo dejar. Y batallé bastante porque él se me subía en mis hombros y me sumía. Pero yo lo agarraba y lo bajaba y lo aventaba así para arriba para que agarrara aire.
y me dejara salir a mí al agarrar aire a la superficie. Sí. Cuando pasó, no sé cuánto pasaría, pero yo estaba fatigado y ya estaba diciendo, yo lo voy a dejar porque me voy a ahogar junto con él. Sí. Cuando yo empiezo a decir eso, ya estaba fatigado yo. Veo a los marinos que venían a lo lejos. Wow. Veo a los marinos que venían a lo lejos y empiezo a descansar yo. Pero cuando llegan los marinos, nos avientan unas bollitas de lejos. Y le dije al marino, no, yo estoy bien. Le dije, él era el que se estaba ahogando, a él, sáquenlo a él, ayúdenlo. Y me dice el marino, no, de todos modos, sostente de ella para ayudarte a salir. Porque el marino sí estaba consciente de lo que yo estaba viviendo, de que no iba a poder salir por mi voluntad, ¿verdad? Porque era una oposición del diablo la que estaba allí. Sí. Era algo de una palabra que salió de mi boca, que yo quería ir por unos pecados al fondo de la mar. Claro. ¿Verdad? Por Claro. mi inconsciente palabra. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y el marino, ahora sé que fue enviado por Dios, porque los marinos no estaban ni cerquitas. Sí, sí, claro. Estaban lejos de donde nosotros estábamos. Claro. Y yo sé que Dios los envió para mostrarme a mí que siempre ha estado conmigo. Sí. Cuando salimos a la orilla en la playa, a tierra firme, dije, gracias Dios y perdóname, Padre. Perdóname. Por estar jugando con el Por estar pecado. jugando, Claro. ¿verdad? Sí. Y salí, me fui hacia atrás. Al otro chavo lo sacaron en rastra porque sí, él ya venía tomado mal. bastante agua. Él sí ya no podía, ¿verdad? Al grado que se estaba desmayando ya Sí. en los brazos de los marinos. Sí. Cuando yo me voy hasta mero atrás, empiezo a escuchar así a los hermanos, porque eran bautizos, y escuchaba que me decían, ya ves, Manuel, ya ves, por estar jugando, ya ves. Y me empezaban a regañar, pero yo hablando con Dios le decía, perdóname, Señor, perdóname, porque Claro. estaba jugando inconscientemente, lo dije, perdóname porque no debí hacerlo, ¿verdad? Y recuerdo que ese día pasó eso y he tratado de no jugar con las cosas de Dios, Claro. ¿verdad? Porque soy bastante juguetón, me gusta bastante jugar, relajear, pero las cosas siempre las he tomado en serio, Sí. que batallo bastante en afirmarlas o en hacerlas, porque muchas veces se me olvidan bastante las cosas por la misma droga, el consumo que tuve. Las secuelas, ¿no? Que Sí. quedan por el efecto. Cuando te llamaron por teléfono, deja que me regrese un poquito más. Ajá. ¿Quién fue el que te llamó por teléfono? ¿Fue el hermano José? ¿Era el hermano José o era alguien más? No, se llama Dolores. Ah, ok. Es la hermana Dolores, que ahora se está congregando en otra. ¿Me estás hablando de Dolores, la esposa de Mario Mata? Así es. Ah, vaya. Ella. Ok, Y ok. recuerdo que pues ellos me querían adoptar, Oh, algo así. Sí, sí. Pero yo decía, no. Yo no quiero porque aquí estoy bien con ustedes. Wow. Porque de eso era de como 2-3 meses después de que llegué. Vaya. Cuando empezaron a ver que estaba poniendo bastante de mi parte, porque Vaya. a los chavos que estaban en ese tiempo en el centro, recuerdo que mi papá José y mi mamá Rosy les llevaban la ropa a la lavandería, Sí. ¿verdad? Y yo desde niño, desde los 8 años, recuerdo que siempre mi mamá me decía, ponte a lavar tu ropa, tus calcetines y tu ropa ponte a lavarla en el lavadero a mano, ¿verdad? Claro, claro. Y yo llegué haciendo eso, a lavar mi ropa en el lavadero. Me salía afuera del centro a quebrar piedra con un marro todo el día. Ok. Ese era mi trabajo, porque en ese tiempo no había un sustento de un trabajo de que salíamos a trabajar y regresáramos al centro. Ahora es así, enseñamos a las personas a que vamos a ir a trabajar de albañiles en la construcción,
o en el área de pintar casas, impermeabilizar y áreas así, para que ellos se sepan sustentar cuando salgan, ¿verdad? Vaya. Pero en ese entonces no había un trabajo. Recuerdo que nomás andaba mi papá con el hermano Régulo, Ok. trabajando y haciendo trabajitos, detalles. A tu papá le dices a José Sánchez. A José Sánchez. El que es el director de este centro ahora. Así es. Sí. Un poquito más adelante les contaré algo de mi papá, de mi mamá. Claro. Pero cuando empiezo yo a hacer eso, recuerdo que pues ellos empezaron a ver las cosas, pues viene a mover a la gente, ¿verdad? O sea, nomás se la pasan ellos encerrados en la litera, leyendo Biblia y no hacen ningún trabajo afuera. Sus ropas se las llevo a la lavandería y no hacen nada, ¿verdad? Por ellos. Porque cuando te internaron, llegaste aquí y te internaron en el centro, no es este centro, sino era otro centro, tengo entendido, ¿no? El centro es el mismo, nada más que era otra ubicación. Casa, otra ubicación. Era otra ubicación. Ok, sí, muy bien. Por eso hablo del sí, otro lugar. Claro, ¿verdad? Sí. Y los chavos empezaron a ver que por mi culpa les estaban quitando comodidades a ellos, porque empezamos, mi papá José y el hermano Régulo nos empezaron a llevar a los trabajos. Pero el que estaba de líder empezó a hacer nada más el chalán de ellos. Y a mí, al otro chavo, no nos dejaba hacer nada. Yo quería agarrar la pala para arrimarles mezcla y cosas así. Y me regañaba y me decía, no, ahí deja. Y yo me sentía mal porque yo quería ser útil, ¿me entiendes? Claro. Yo quería hacer algo para distraer mi mente, porque pues el que ha sido drogadicto, si no está haciendo algo, no está... con la mente el movimiento ocupada, pues nomás está pensando tonterías, queriendo hacer dinero para droga, ¿verdad? Y era lo que yo trataba de hacer, cansar mi mente, porque yo sabía que cansando mi mente el cuerpo se iba a cansar y se iba a fatigar. Al llegar a la casa íbamos a dormir, ¿verdad? Sí, claro. Y yo sabía que iba a ser menos doloroso para mí, porque como quería siempre estar fumando, iba a llegar yo al centro y no me iban a dar muchas ganas de fumar, iba a leer y me iba a dormir. Sí. ¿Verdad? Tiempo atrás, de cuando recién llegué, me dormía, pero leyendo la Biblia, llorando. Me acuerdo que mojaba la Biblia de las lágrimas que me salían de la impotencia querer fumar, ¿verdad? Wow. No tanto de que me estaba tocando la palabra, sino de que le decía a Dios que me ayudara porque me quería ir. Sí. Pero pues decía, ¿a dónde voy? Pues de Río Verde aquí son como 9 horas, ¿verdad? Y sin dinero, pues ¿a dónde iba? Sí. Si me salía a la calle, pues me iba a agarrar la maña y no siendo de aquí, sin credencial, pues me iba a ir peor. Claro. Y el chavo pues no me dejaba hacer nada, al otro chavo tampoco. Pero me acuerdo que un día que andamos trabajando en una iglesia, estaban poniendo vitropiso en una iglesia y a mí no me dejaban hacer nada, pero yo tenía la motivación y dije, bueno, pues no voy a hacer nada, y me salí a la calle y recuerdo que iban a poner en una piña unos bloques, iban a cerrar una piña de bloques porque en la fachada de la iglesia estaban las puras cadenas, ¿verdad? Y iban a cerrar la piña de bloques. Y recuerdo que volteé para arriba y miré la piña pues así sin bloques, ¿verdad? Y recordé que mi pa José había dicho que iban a poner bloques ahí, los bloques estaban ahí. Y le dije al otro chavo, vamos a armar el andamio. Está bien, y armamos el andamio en dos secciones. Sí. Y me dice, ¿pero para qué? Y subí los tablones y subí bloques, y luego subí la mezclera y subí mezcla, y que me subo con una cuchara que tenía mi papá José quebrada, soldada, y me subí, y el otro chavo que se sube del otro lado, y estábamos a la carrera ahí jugando con curiosos a ver quién pegaba más bloques. Y recuerdo que el otro chavo pegaba 3 bloques y yo pegaba 5, pero el otro chavo los pegaba más derechos que yo, y yo bien chuecos, bien feo, ¿verdad? Y el otro chavo se esmeraba más, pero yo no, yo le daba recio y los dejaba chuecos bien feo. Pero
cuando me empezaron a ver, me empezó a regañar el líder. Me dijo, no andes haciendo eso. Pero mi papá empezó a ver las cosas que yo hacía, que yo los motivaba a impulsarse, ¿verdad? Porque yo llegué a impulsarlos para adelante, porque pues, no hacían cosas de las cuales yo llegué haciendo, ¿verdad? Al grado que pues duré 5 años de interno, sin antes no haber caído, ¿verdad? A los 11 meses decido irme, porque aquí son 3 meses de desintoxicación, Okay. y otros 3 meses para que sea fortalecido el espíritu, la carne, sea rejuvenecido uno, Sí. ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Sí. Pero yo no duré los 6 ni los 3, yo duré 11 meses. Okay. El pastor me dio un reconocimiento de que me quería servir. Hasta la fecha todavía lo tengo. Okay. Creo hasta la fecha soy el único que tiene un reconocimiento de un servicio. Anterior que yo pasó Jorge Saldaña, Okay. pero creo él no tiene un reconocimiento, Okay. ¿verdad? Pero yo tengo un reconocimiento hasta la fecha firmado por los pastores, donde se me reconoce que serví, que di un servicio después de mis 6 meses, ¿verdad? De internado, con los internos, batallando con ellos, instruyéndolos, ayudándolos en todas las áreas. A los 11 meses decido pedirle permiso a mi papá José de ir a visitar a mi mamá. Voy a ver a mi mamá. Iba por 15 días y me aventé 3 meses Okay. en desobediencia. Okay. ¿Por qué? Porque eran 15 días de vacaciones que me habían dado nada más. Sí. Me metí a trabajar en una bloquera, empecé a ganar bastante dinero, el cual no había ganado antes. Creo eran como 3,000 pesos, 3,200, algo así, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, y toda la demás tarde tenía libre. Y me acuerdo que yo le compraba mandado para mi hermana, para mi sobrina y para mí, y compraba bastante mandado semana tras semana, pero como me iba quedando dinero, empecé otra vez a maquinar cosas, porque hice a un lado a Dios, Sí. ¿verdad? Hice a un lado a Dios el día que hubo uno de mis compañeros que me preguntó, bueno, ¿y tú eres cristiano como las personas que viven en la casa de por ahí, de por tu casa? Porque una hermana y el cuñado de mi padrastro son cristianos, Okay. ¿verdad? Y hicieron una casa a un lado de la casa de mi mamá, y ese chavo me preguntó que si yo era cristiano como ellos, y yo le dije no, pero cuando yo dije no, en mi cabeza, ¡pum!, yo conscientemente dije no, y conscientemente sabía que estaba negando a Dios. Y ese día, recuerdo, ese día acabé mal. Okay. Empecé otra vez a la droga, otra vez a fumar, otra vez a tomar. Wow. Porque yo dije, bueno, ahora digo, yo hice a un lado a Dios y Dios me hizo a un lado a mí, por yo haberlo hecho a un lado a Él. Sí. Hasta que yo llegué a un punto de que ya no podía más. Mi mamá le hablaba a mi papá José, porque hubo un día que yo no sabía, hasta que hubo un día que mi papá José me dice, eso fue después de la segunda caída que yo fui a San Luis, porque todas mis caídas feas han sido en San Luis, Okay. ¿verdad? Que han sido 2 veces que he caído feo en San Luis. Sí. Mi papá José me dijo que mi mamá Rosa, le había dicho a él que me regalaba con él, que Dios hiciera conmigo lo que se le placiera a Dios. O sea, tu mamá biológica. Así es. Tu mamá se llama Rosa. Rosa. Porque también la esposa del hermano José se llama Rosy. Así es. Entonces, Rosy y Rosa, Rosy. Ah, ok, Sí. muy bien. Y
Y recuerdo que ese día sentí cómo entró una espada profundo en mi corazón. Y dije, lo creo, porque creo capaz a mi mamá de haber hecho eso, ¿verdad? Sí. Y conozco a mi mamá. Sí. Y dije entre mí, gracias Dios, porque tú me haces saber que como yo te desprecié, así me han estado despreciando a mí por cómo te he despreciado yo a ti. Sí. Y le decía yo a mi mamá, porque no tenía feria, a mi mamá Rosa le decía que me quería venir otra vez y que me quería venir. Y ella me decía, no, ¿para qué te vas? No te vayas. Aquí yo te encierro en el cuarto, me decía. Le decía, no, no es eso, voy a tumbar la barra con una barra que tengo ahí. Era una barra de albañil. Sí. Y si quitas eso, tumbo la ventana a ver qué hago, pero me voy a salir. Sí. Tú no sabes lo que es eso. No es algo que tú entiendas, le decía yo a mi mamá. Y recuerdo que me puso unas cachetadas. Ella dice que me metió nada más una cachetada, o que me puso nada más una cachetada, porque luego hay veces que hablo de una manera o digo palabras que se pueden oír mal o malinterpretar, porque como puchar en San Luis es empujar, ¿verdad? Claro. Hay cosas así que malinterpreto o digo cosas o palabras de Michoacán o palabras de San Luis. Sí. Y para las personas distintas son otras palabras, ¿verdad? Sí. Que son más malas o más majaderas. Sí. Por eso lo digo así, para sí. que me perdonen por si... No te preocupes. Así, claro, sí. Pero cuando vuelvo de nuevo al centro, estaba de líder un señor de los cuales yo había recibido, ¿verdad? De los cuales siempre yo he sido bastante sencillo en todas las áreas, hablarles con amabilidad, regalarles cambios de ropa, cosas así, ¿verdad? De las cuales yo estoy agradecido, de las cuales por cómo me recibieron a mí, yo recibo y siempre voy a recibir a las demás personas, regalándoles un cambio de ropa, un parecito de tenis, cosas así sencillas, hablarles con amabilidad, con bastante amor, porque el que viene de la calle siempre viene despreciado de la gente, siempre toda la gente lo trata como un animal, porque pues para la sociedad pues no somos más que basura, ¿verdad? Y cuando llegamos aquí, pues yo lo que trato es de ser amable con ellos, para que ellos vean que aquí no hay un desprecio, que aquí hay amor para todo aquel que viene aquí con Cristo, ¿verdad? Porque a mí nunca se me trató de una manera la cual no fuera digno de ella, ¿verdad? Porque si me corregían era porque yo estaba haciendo una cosa que no era. Si me llamaban la atención, al igual, ¿verdad? Si me daban un regalo, tal vez si no lo merecía, pero ellos me estaban dando el amor, el aprecio que ellos estaban sintiendo hacia mí. Claro. Por eso yo hago eso. Cuando llego recién de San Luis, estaba esa persona. Cuando yo estaba, la oración era a las 3 de la mañana, porque como casi no había trabajo, los trabajos que eran, pues no eran continuos. Y orábamos a las 3 de la mañana todos juntos. Y después nos íbamos a acostar, o el que se quería quedar a leer la Biblia un rato, pues se quedaba, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando yo regresé, hacían la oración a las 6 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, pues los que tenían salida a trabajo, porque en ese tiempo mi papá escogía a 2, 3, o a 2 o a 1 para llevárselos a trabajar, porque pues a traerlos a 6, 7, pues no era algo bien, porque a veces eran trabajos
pequeños Ujú. y no los podía traer a todos. Sí, sí, sí. Y recuerdo que por hubo un largo tiempo que siempre yo me levantaba a las 3 a orar Sí. y me volví a acostar, pero a las 6 de la mañana siempre ellos con coraje me levantaban, me sacudían la litera. Párate, flojo, ya es tarde y no te has levantado a orar. Los mismos internos. Los mismos internos. Pero yo sabía que no eran ellos, ¿verdad? Era el enemigo que estaba tratando de desenfocarme, de tratar de sacarme de allí, ¿verdad? Otra vez de ser interno. Pero como yo venía de una caída, yo venía a ser otra vez reeducado, ¿verdad? Porque muchas veces cae uno y dice, yo no necesito ser reeducado al grupo o al cuerpo de Cristo, porque yo ya era un evangelista o un ministro o etcétera, ¿verdad? Pero no es así, porque como caímos, necesitamos ser otra vez reeducados con los que se están reeducando, Okay. ¿verdad? Y era el motivo por cual ellos me trataban así, ¿verdad? No era porque ellos eran feos conmigo o eran duros. Cuando el líder se dio cuenta de que yo aún me seguía levantando y despertando a las 3 de la mañana a orar, y los demás internos me levantaban y me hablaban, él les decía, déjenlo dormir, él ya oró cuando ustedes todavía están dormidos. Sí. Pues me la pasaba bastante alegre, que ahora batallo bastante para hacer eso. Okay. Por el motivo de que siempre trabajamos, y puedo poner muchos pretextos más, Claro. pero más que nada es porque no me esfuerzo bastante para estar orando a las 3 de la mañana, sí, o como en ese tiempo, ¿verdad? Porque había veces días que no trabajábamos, había veces que sí. Un resumen desde que estabas en los malos pasos, desde que mi hermano Mario de alguna manera te contactó por medio de su esposa, llegas, estás en el otro centro, pasas todo lo que estás pasando. ¿En qué momento, después de orar y después de pedirle a Dios que te ayudara, en qué momento tú sentiste una liberación? Uy. La liberación la sentí cuando llegué. Fueron en el primer mes, en mi corazón, en mi mente estaba el pedirle perdón a mi madre, Okay. y a mi padre. Es importante el perdón, entonces. El perdón es muy, muy importante. Muy bien. Porque, como le comentaba, desde que yo era niño, yo siempre andaba con mi papá, ¿verdad? Y por cosas que yo miraba, donde él se juntaba con las personas que él se juntaba, Sí. las cosas que le hacían, al igual a mi mamá, ¿verdad? Sí. Las personas con las que andaba, las personas con las que se juntaba, las cosas que ella pasaba, me hacían sentir odio a mí, hacia los dos, ¿verdad? La cual ya estaban separados, las peleas que entre ellos había, entre esas peleas, a la mitad estábamos mis hermanos y yo. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo a mi hermano más grande que yo, que se llama Armando, a mi hermana Rocío, a mi hermano Flavio, a mi hermana Alondra, a mi hermano José y a mi hermano Alejandro. Mi hermano José y mi hermano Alejandro son únicamente hijos de mi mamá y de mi padrastro. Okay. Mi hermano Flavio y mi hermana Alondra, que los quiero bastante a todos por igual, son hijos de mi papá y se me olvida su nombre. Ajá. Pero de la pareja que tuvo mi papá. Okay. Y mi hermana es otra historia, pero la cual fue el motivo de un pleito entre mi papá y mi mamá, Okay. ¿verdad? Mi hermana en sí es hija de otra persona con mi mamá. Sí.
la cual esa persona era el compadre de mi mamá y de mi papá, Okay. el cual fue el que bautizó a mi hermana, el cual es su papá, Sí. ¿verdad? Sí. El cual engañaban a mi papá porque se la pasaba siempre borracho, tomado, el cual estaba en el círculo de mi papá y le daba droga, que era cocaína, y le daba alcohol para él dejarlo con los amigos y él ir a ganarle a mi papá con mi mamá, ¿verdad? Muy bien. Y del perdón que le hablo es de todo eso, Claro. de que yo les achacaba a mis papás todo lo que yo traía cargando, todas las cosas que me llegaron a pasar a mí de niño, Claro. Los pleitos, las discusiones que entre ellos había, en mi corazón había odio hacia ellos por todo eso, ¿verdad? Claro. Cuando mi mamá me decía que dejara la droga, le decía, no hombre, no, yo no la voy a dejar y nunca la voy a dejar. Sí. Hazlo por mí, no, yo no la voy a dejar, hazlo por ti, no, menos, porque yo no la quiero dejar. Y yo les decía, recuerdo que yo les decía a todos, no hombre, cada quien hizo consigo un papalote y cada quien lo echó a volar. Déjenme hacer conmigo un papalote y lo que yo quiera hacer con él. Les decía así, con otras palabras más feas. Claro. ¿Verdad? Entonces venías arrastrando todo eso en tu corazón, en tu alma. Eso te orilló obviamente a caer en drogas, en alcohol y bueno, fue un efecto dominó. Ya que entras aquí al centro, dices que pues saliste con un reconocimiento, sigues aquí, digamos que apoyando al hermano José. ¿En qué forma lo apoyas después de todo lo que te ayudaron, verdad? ¿Por qué te pregunto eso? ¿Cuál fue el rol? Digamos, tú entraste al centro, pero pudiste haber entrado, digamos que a un anexo. Ajá. ¿Hizo una diferencia que haya sido cristiano el anexo? ¿O el centro de restauración? ¿O tú cómo ves? Hizo mucha diferencia porque yo un anexo en su totalidad no lo conozco. He ido a visitar así, pero nunca he conocido el movimiento en sí de un anexo. Sí. ¿Verdad? Pero creo y créanme que le digo la verdad, que cuando es cristiano ponen en medio a Cristo. En medio, ¿verdad? Claro. Cristo está en medio del lugar, Sí. del entorno. Sí. Porque los anexos hacen su trabajo, ¿verdad? El anexo cobra, el anexo recibe monetariamente muchas cosas, Sí. pero no me meto en eso, sino que aquí se deja a Cristo aquí para que sea Cristo el que trabaje con cada uno de los que llegan de internos. Muy bien. Pero usted me pregunta en cómo apoyo y cómo yo ayudo aquí, Sí. ¿verdad? Sí. El área en la cual ayudo es de llegar, bueno, estoy casado, ¿verdad? Sí. Es una historia también de muy atrás. Sí. Cuando estaba de interno, después de los 5 años de interno, me caso y empezamos a servir con mi esposa de alguna manera. Sí. La cual, cuando viene un interno nuevo, se me hace el llamado a venir, a hablar con él, a platicar con él, con los demás chavos, con los demás internos. Sí. Es el consejo que les puedes dar a esos chavos. Es obviamente, yo estoy convencido, ¿verdad? Pero quiero saber tu opinión. Yo estoy convencido que sin la Biblia no podemos avanzar. Amén. No sé qué piensas tú. Así es. Es que la Biblia, como le comentaba, que a mí me daban la Biblia y me dormía llorando, yo les digo, mira, aquí está el manual, aquí está todo lo que vas a ocupar, aquí está, ¿verdad? Si tú a mí me lloras, a mí me empiezas a reprochar, a mí me empiezas a decir de groserías, etcétera, de cosas, aquí está el manual. Este es el manual el cual te va a ayudar. ¿Por qué? Porque a mí fue el que me ayudó. Claro. ¿Verdad?
cuando uno lee el manual de un objeto, sabe cómo armarlo, cómo usarlo. Sí, pero claro. cuando no sabe uno o no lee el manual de un objeto, pues no sabe cómo armarlo, ¿verdad? Pero cuando uno lee la Biblia, sabe cómo debe de ser uno realmente como persona. Claro. Porque es lo que me ha ayudado a mí, ¿verdad? Que cuando me han ofendido, que cuando me han pegado, que cuando me han faltado el respeto, cuando le han faltado el respeto a mi esposa, cuando han habido problemas, siempre está el manual allí para decirme, es por este lado, Claro. es así, Sí. no tienes que pelear, Sí. aguanta, soporta, Sí. porque no sé si ve mi uña morada, Sí, ¿verdad? Sí. Estábamos haciendo un trabajo, el cual uno de mis hermanos lo hizo incorrectamente, lo hizo mal, y yo lo estaba tratando de terminar, el cual yo no lo podía terminar porque estaba mal hecho. Sí. Y yo estaba tratando de solucionarlo. A las personas que saben que es un perro donde es una varilla donde hace esto, ¿verdad? Para sostener dos tablas o dos reglas. Okay. El cual yo estaba tratando de solucionarlo y el perro me agarró la uña. Vaya. La varilla, me la agarra la uña. Sí. Y ese día estaba bastante fastidiado. Recuerdo, me enojé, me molesté y me tiré en la azotea, en la placa, y dije, Dios, ¿por qué está pasando esto? Y muchas veces me ha dicho eso Dios. Si yo aguanté azotes, golpes, patadas, escupitajos, aguanté que me clavaran clavos por ti, continuás, tú no vas a aguantar un machucón, un golpe de esos por tu hermano, sí, que hizo las cosas mal, pero tú soporta, wow, porque es tu hermano, ¿verdad? Es una de las cosas que uno tiene que soportar, sí, porque cuando en realidad está uno, el manual con uno, o que uno lee el manual sabe cómo guiarnos, claro, ¿verdad? Claro. Y cuando uno no está enfocado en el manual, pues se va a molestar, va a actuar mal y va a ser una tontería, ¿verdad? Sí. El cual, por eso le digo que un centro de restauración cristiano es lo mejor que le pueda pasar a un adicto. Sí. ¿Por qué? Porque en un anexo le van a pegar, lo van a poner a castigar, parado hacia una pared, lo van a encerrar en un cuarto sin comer, descalzo, desnudo, lo van a humillar de muchas formas, sí, feas, sí, le van a dar desperdicios de comida. Aquí comemos pollito, ahorita comemos unas hamburguesas bien ricas, ¿verdad? Que el hermano lo mandó papá Dios a que nos bendijera. ¿Tú recomendarías entonces la solución para alguien que quiere cambiar? Porque tú dijiste hace rato, es que yo quiero buscar un lugar donde me puedan ayudar, y empezaste a buscar en internet, ¿no? Así y luego la ayuda llegó, pero también caíste de rodillas y dijiste, si tú existes, ayúdame, y de alguna manera sobrenatural llegaste, sí, hasta acá. Así, o sea, no fue ahí en Río Verde o donde estabas, sino fue acá en Matamoros, porque Dios te dice, te voy a sacar de ese lugar porque te voy a poner acá voy a tratar contigo. Entonces, así es. Yo también llegué a este centro por medio de mi hermano Mario Mata, ¿verdad? Y me sorprendió ahorita, fíjate, ya llevamos un año aquí de conocernos y hasta hoy me entero que fue gracias a ellos que llegaste aquí. Entonces me da más gusto todavía. Yo hablo mucho con mi hermano Mario, ¿verdad? De hecho va a ver este testimonio, ellos me siguen en mi canal, es trailero también. Y yo estoy siempre diciendo lo mismo, convencido de que Cristo es la solución, Cristo es el Amén, que nos ayuda, Cristo es el que nos guía, la palabra de Dios, estás tú
100% correcto, es el manual de la vida y es el que nos va a ayudar siempre en cada área, ¿me entiendes? Así es. La Biblia está llena de historias, de guías, de ejemplos, de gente que sufrió, hasta de violaciones y de homicidios. O sea, la Biblia está llena de todo tipo de acontecimientos que quizá le puedan ayudar a alguien en cierto momento, como en esta ocasión me dices tú que te ayudó a ti porque supiste, ¿no? Cuando tú enfrentaste ese problema, supiste ir a la palabra de Dios y Dios te habló por medio de la palabra. Yo aguanté todo lo que tú aguantaste, que no puedes ser tú por tu hermano, yo lo aguanté por ti. Eso a mí me encanta escucharlo porque de eso se trata esto, Manuel. Y pues bueno, para mí era muy importante que nos compartieras tu testimonio porque, bueno, estamos empezando este proyecto para escuchar a la gente, porque conozco gente que lleva años internada y no cambia, y aquí vienen y el Espíritu Santo trata con la gente y los cambia. Y yo aquí te veo a ti que siempre estás haciendo algo, mi hermano. Estás preparando el asador, preparando la leña, estás picando, estás con el hacha, estás haciendo de todo, mi hermano. Ahí te estuve grabando hace rato, iban a pasar los videos. Siempre estás ocupado y fíjate, yo no conocía todo tu pasado, pero ahorita me quedo más convencido todavía de que Cristo tiene poder, de que la sangre de Cristo tiene poder, de que el Espíritu Santo nos ayuda todos los días, tal y como Él nos dijo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, y todos los días trata con nosotros individualmente. Y bueno, pues me encantó ese testimonio. Yo sé que hay muchas cosas que platicar, porque pues me gustaría también que saliera tu esposa Leslie aquí, ¿verdad? En el video, que es una hermana que tenemos. Vienes tú aquí a ayudar, a apoyar. Yo sé que vives ya en otra parte, pero me encanta que sigues aquí en el centro apoyando moralmente a los muchachos, apoyando a tu papá, como le dices, al hermano José Sánchez. Y me encanta todo esto, por eso hago estos videos de testimonios de gente que ha pasado por todo lo que tú has pasado, y por mis hermanos que también he entrevistado. Para ya terminar con este testimonio, porque ya nos alargamos un poco, quiero preguntarte, para ti, ¿quién es Jesús? Uy, ¿quién es Jesús para mí? Sí. La única persona, el único motivo, la única razón, se puede decir todo por lo cual uno puede vivir, por lo cual uno puede seguir adelante, porque sin Él nunca vamos a poder ni ser nada ni ser nadie. Cuando yo lo he hecho a un lado, hace rato se lo comentaba, cuando yo lo he hecho a un lado a Él, Él me deja y me retira de su presencia, mas sin embargo siempre está allí cuando yo le digo, perdóname, Señor. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Así es. ¿Sabe cómo lo he sentido yo? Que cuando yo le he fallado, cuando yo me he apartado de Él, siento como Él me dice, vete, mi hijo, vete. Como el papá cuando un hijo es caprichoso, rebelde, le dice, vete, mi hijo, porque no te quiero pegar, no te quiero hacer daño, vete, ¿verdad? Pero cuando el hijo le pide ayuda al papá, no lo regaña, no le pega, no lo juzga, no lo critica, le dice, vente, mi hijo, eres mi niño. Con brazos abiertos. Como siempre me he puesto así como ese joven, el hijo pródigo, que lo recibió su papá con un anillo y vestiduras nuevas. Sí. Siempre me ha recibido mi papá José así. Impresionante. Las veces que me he ido de Dios y las veces que me he alejado de este lugar, mi papá José siempre me ha recibido así. Sí. Con ese amor, con ese aprecio, amor, hasta siento la presencia de Dios aquí. Sí. ¿Sabe por qué? Porque hubo una vez que una enseñanza que él estaba dando de un perro jabalinero, y me acuerdo que un día le dije, ¿sabe qué, pa? Gracias, papá, porque me llevó a los jabalines, aunque era un perro roñoso, aunque era un perro que no servía para nada, usted me recogió
una y otra vez, y sé que nunca se cansará de recogerme. Va. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo me capacitó, como ese perro jabalinero que sabe que aunque me aporrien y me peguen y me azoten, siempre voy a estar ahí a su lado, siempre voy a estar allí para ayudarle en lo que yo pueda. Y siempre le doy gracias a Dios porque ha puesto una persona que me aprecia bastante, y que aunque las demás personas no me amen, no me aprecien, yo sé que esa persona, ese señor, me ama bastante, al igual que su esposa Rosy, Sí. que me quieren como su hijo, Sí. ¿verdad? Hubo un día que les dije, para no alargar más el video, les dije que si sus hijas no les hacían caso, si sus hijas no les obedecían, yo les iba a obedecer. Okay. Y que si yo hacía una cosa mal, que como su hijo me trataran, y si me portaba mal, que con el cinto me dieran, Te disciplinaran. que me disciplinaran. Vaya. La cual no han hecho por el amor que ellos me tienen a mí. Sí. El por cual yo le digo que estando con Cristo siempre va a ser la mejor solución, y siempre Cristo va a ser el mejor motivo para seguir nosotros esforzándonos y salir adelante. No, hombre, qué bárbaro. Ahora sí que me encanta esto, porque yo he compartido mi testimonio y he compartido a Cristo con muchas personas, pero cuando alguien más lo comparte, confirma mi fe, aumenta mi fe, me enamoro más de Cristo, porque veo en ti, veo la obra de Él. ¿Estás de acuerdo? Y qué padre que pienses así de mi hermano José y de mi hermana Rosy. Sí, yo también los quiero mucho, por eso vengo y los apoyo cada que puedo y en lo que puedo, ¿verdad? Y estamos tratando de sacar adelante este centro, pero sí necesita apoyo, José, por eso hacemos estos videos. Amén. Y quiero que la gente vea que aquí se está trabajando, aquí se está ayudando a la gente, no se cobra, ¿estás de acuerdo? No se cobra. No se cobra nada. Y bueno, pues hacemos la invitación nuevamente a todos aquellos que nos ven aquí, principalmente de esta zona de Matamoros, si quieren venir a apoyar aquí al centro. Aquí tienen una persona más que nos está hablando de este lugar, que ya es otro testimonio más, y tenemos más testimonios todavía para compartir. Amén. Hasta aquí vamos a dejar esta transmisión, este video, perdón, con mi hermano Manuel, y próximamente tal vez tengamos a su esposa Leslie también en conjunto con ellos, para que nos platiquen cómo fue que se conocieron, porque se conocieron en un encuentro con Cristo, ¿no? Así es. Entonces esa es otra historia, y tenemos historias para contar, pero bueno, pues nos despedimos de este testimonio. Le damos muchas gracias. Gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo y por compartirnos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Como dicen en Daniel 4:2, conviene que las compartimos, las grandes señales que ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay alguien que necesita ayuda. Amén. Y queremos invitarlo para que venga y decirles que en Cristo hay esperanza. Cristo transforma, cambia a las personas que le dan la oportunidad a ser transformados. Y bueno, así como mi hermano cayó de rodillas y le dijo: tírame un paro, tírame esquina, con tus propias palabras. Me recuerda al testimonio del Pantera, que le dijo desde la cárcel: ponle conmigo, ¿te acuerdas? Ponle conmigo ese, porque hablaba bien cholo. Así es. Y ahora anda por toda la nación compartiendo de Cristo. Es increíble lo que hace Cristo. Dale la oportunidad. Si tú no necesitas a Cristo, dale la oportunidad. Así es. Y bueno, pues nos despedimos. Dios les bendiga, Cristo los ama, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Dios los bendiga.